530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. El programa de los trabajadores y las trabajadoras de Tiempo Argentino, y tenemos otra telefónica. Vamos a hablar con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudio y Formación IEF de la CTA. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Sebastián Feijó te saluda. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos aquí con Celeste del Bianco, con Mavi Sosa, y bueno, empezamos el programa decididamente preocupados por las cifras del aumento brutal de la pobreza en la Argentina, de 11 puntos en 6 meses. Estuvimos en otra telefónica hablando desde el punto de vista más personal, ¿no? Con una compañera trabajadora de un lugar que le da de comer a indigentes o situaciones o personas en situaciones difíciles, ¿no? Que no pueden acceder a la comida. Conocemos esas historias de primera mano, son muy dolorosas, y también queremos abordar lo estructural, ¿no? Que nos preocupa muchísimo, porque si en 6 meses hicieron 11 puntos de pobreza, ¿qué pueden hacer en 4 años, ¿no? A su vez, los que tenemos más memoria sabemos que si bien hoy en día un crecimiento económico parece bastante improbable, si lo hubiese, no alcanza con un crecimiento económico en general para revertir estas medidas. Hay que hacer distribución de la riqueza, cosa que este gobierno no está haciendo, o está haciendo, pero al revés, ¿no? De los sectores populares a los de poder concentrado. Sí, a ver, primera reflexión, para ser honestos intelectualmente, la suba de la pobreza y la indigencia que se registró en el primer semestre de este año están directamente relacionadas con la orientación de las políticas económicas que adoptó este gobierno, ni bien asumió, pero también con el descalabro macroeconómico que traía la economía argentina desde hace muchos años, pero que se profundizó en los últimos años antes de que asumiera Javier Milei. Y digo esto porque, a ver, no había dudas que la situación económica del 2023 no podía sostenerse. Era una situación extremadamente compleja, y de hecho es la que generó las condiciones para que fuera posible un triunfo de una fuerza política como la de Javier Milei. Entonces, en ese sentido, me parece que caerle con todas las tintas a la nueva gestión por la magnitud del crecimiento de la pobreza y la indigencia no ayuda mucho al análisis si al mismo tiempo no incluye el punto de partida. Y el punto de partida era realmente un descalabro macroeconómico que ya no tenía ningún tipo de sostenimiento en el corto plazo. Ahora, dicho esto, de lo que sí es responsable 100% esta actual gestión es de haber adoptado un plan de ajuste económico brutal sin ningún tipo de medida compensatoria. Es decir, sin ningún tipo de mirada que tuviera que ver con la situación de aquellas personas que iban a experimentar el mayor padecimiento de esas medidas económicas. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el gobierno se llena la boca hablando de que duplicó el monto de la asignación universal por hijo, y eso es real, pero al mismo tiempo el congelamiento de programas como el Potenciar Trabajo impactaron de una manera brutal en la situación de los trabajadores y trabajadoras de menores recursos. Y lo mismo, toda una serie de recortes que sí fueron teniendo un efecto derrame inverso, es decir, un efecto de derrame perjudicial sobre el sector informal, sobre el sector cuenta propia, que me parece que también contribuyeron a que este aumento de la pobreza y la indigencia en el primer semestre del año fuera tan importante, tan significativo. Sí, me parece que son un poco las dos cosas. Luis, te quería analizar una cosa. En el programa, por supuesto que decimos que el gobierno de Alberto Fernández fue fallido, sobre todo en cuanto a las expectativas que teníamos por ser un gobierno peronista y por ser un gobierno que levantaba los estandartes del kirchnerismo. Y fue clara la caída del poder adquisitivo también durante el gobierno de Alberto. Ahora, la proporción y más lo que quiero aclarar, si bien fue vos decías del descalabro del gobierno anterior y podemos coincidir, macroeconómico y demás,
daba la sensación de un gobierno que quería tapar agujeros para que la pobreza no se le escapara. Y falló, efectivamente. Ahora, la gran diferencia con Milei, al menos desde mi perspectiva, es que no trata de parar el descalabro que lleva a la pobreza, sino que lo acelera y lo auspicia. Pareciera ser el eje del gobierno, no tanto frenar la inflación, sino generar más pobres que vienen de la mano de que la actividad económica caiga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que en los dos casos el final del camino termina con muchos más pobres. Ya sea porque es un objetivo deseado de la política económica, como en el caso de la gestión actual, ya sea porque ese descalabro macroeconómico, vos en un barco que se está hundiendo, vos podés poner parches. Pero si estás poniendo parches y los agujeros son cada vez más grandes, el barco va a terminar en el fondo del mar. Y me parece que no tomar conciencia de ese proceso fue lo que hizo que la subestimación de lo que generaba la inflación en la situación económica, en la psiquis, no tiene que ver con que hubiera sido solo un gobierno fallido y que no estuvo al alcance de las expectativas. De hecho, fue un gobierno que tuvo que lidiar con una pandemia, fue un gobierno que tenía un punto de partida extremadamente crítico. No es que el gobierno de Alberto Fernández en 2019 arranca en el mejor de los mundos, más bien todo lo contrario, pero aún así el hecho de no haber registrado que eso era un problema extremadamente serio y que requería medidas que hubieran sido muchísimo más drásticas, me parece que llevó a procrastinar, a patear para adelante un montón de situaciones, un montón de definiciones que había que tomar, que en definitiva parecía que como que la situación era, bueno, esto lo va a resolver Massa, pero por ahora tenemos que ganar las elecciones, entonces pateamos para adelante, total, bueno, el ajuste lo haremos después de que ganemos las elecciones. Y esa situación me parece que llegó a un límite. Si vos ves los datos, cualquier variable macroeconómica en el año 2023, insisto, mucho antes de que ganara Javier Milei, mostraba que eso era insostenible. Y que cuando eso estallara, iba a generar una explosión de pobreza y de indigencia. De vuelta, me parece que hay una diferencia sustancial entre las dos gestiones, que tiene que ver con que en la gestión anterior trataba de generarse algún tipo de medida compensatoria, claro, algún tipo de paliativo, pero paliativos al fin. No había ningún tipo de intento de resolución estructural de esa situación, por lo cual los paliativos tenían que ser cada vez más grandes, eran cada vez más insuficientes, y en definitiva, esto es un análisis contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado si. Pero lo cierto es que ese tipo de crisis que se van incubando y que van aumentando la presión, llega un momento que estallan. Y en ese momento los que más la padecen son los sectores de menores recursos, son los sectores de ingresos fijos, los trabajadores, las trabajadoras y mucho más aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura de alguna herramienta institucional, como podrían ser las paritarias. Bueno, esa situación fue la que no resolvió, la que no pudo, no quiso, no supo cómo resolver el gobierno anterior. Ahora, ni siquiera se daba la discusión. Y al no darse la discusión, lo que terminó generándose fueron las condiciones para que viniera alguien que diga, sí, yo esto lo voy a resolver. ¿Y cómo lo voy a resolver? Con una motosierra y cargando las tintas sobre la casta. Que es algo que no pasó. Obvio. Y me parece que ahora ahí está el punto, y la responsabilidad de este gobierno. Ahora, son dos haciendo una simplificación enorme, pero una es tener una insensibilidad total sobre aquellos sectores que peor la están pasando, y ahí la falta de medidas compensatorias y demás. Y la segunda es que también el programa económico que está llevando adelante es un programa insustentable. También está pateando para adelante las consecuencias de las propias inconsistencias de su programa. Ese punto, discúlpame que te interrumpa. Sí, claro. Ese punto me parece particularmente interesante, ¿no? Porque, digamos, el gobierno apunta al supuesto déficit cero como garante de la no inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Manda al 11% de los argentinos a la pobreza, a nuevos argentinos a la pobreza, más allá que después podemos desmenuzar, como decís vos, qué le
Chile vino de atrás y demás, pero la situación macroeconómica tampoco parece particularmente sólida, porque no hay dólares, tenemos que pagar una deuda monumental en dólares que la tomó en gran parte el mismo ministro de Economía de ahora, y después de una devaluación brutal que no tuvo ningún tipo de contención en precios, ya le están pidiendo otra devaluación. Es que, a ver, hay un indicador que vamos a tener muy clarito, pero se está viendo en los datos del INDEX, se vio muchísimo en los datos de julio, pero que en el verano lo vamos a tener clarísimo, que tiene que ver con que hay un sector de la población en nuestro país que la está pasando bien, y que no solo la está pasando bien, sino que va a aprovechar las inconsistencias del actual modelo macroeconómico y se va a ir de vacaciones al exterior. Y va a ser va a ser un tema que va a tener consecuencias a nivel macroeconómico, porque el déficit que está generando en la balanza de pagos, la diferencia entre menos turistas que vienen a la Argentina, porque la Argentina está crecientemente cara en dólares, y más turistas que van desde la Argentina al exterior, porque son un sector de la población minoritario, pero importante al fin, que está teniendo ingresos medidos en moneda extranjera muy elevados, y esto va a generar un problema macroeconómico serio, que de vuelta, a ver, no estamos descubriendo nada, hasta Cavallo está diciendo que hay un problema con la apreciación cambiaria, no es un problema de la heterodoxia, pero lo cierto es que eso te muestra, por un lado, una inconsistencia muy importante que en algún momento posiblemente haya que corregir, y esa corrección en manos de una gestión que no tiene ningún tipo de sensibilidad por los sectores de menores recursos, posiblemente se traduzca en un nuevo ciclo de aumento de precios, de aumento de la pobreza, aumento de la crisis. Pero al mismo tiempo eso también te muestra que no es que todos perdieron en este año. Y ese es un dato muy importante a tener en cuenta. Hay sectores que han ganado muchísima plata, aquellos sectores ligados a determinadas áreas productivas, sectores que están siendo beneficiados con, podemos volver a la discusión de la ley bases y desmenuzar la ley bases y ver cómo eso fue una especie de menú a la carta para algunos sectores en particular, pero también grupos de sectores poblacionales que están siendo favorecidos indirectamente por las consecuencias del propio programa macroeconómico, que de vuelta lo vamos a ver este verano cuando veamos que las playas de Brasil, las playas de Uruguay, las playas del Caribe se llenaron de argentinos, que de vuelta por ahí son el 10% de la población, el Luis, 5% de la población, pero son muchos. Luis, y en esa distribución de costos me parece que sí hay una responsabilidad directa de esta gestión, que elige todo lo asigna al mercado, y bueno, si todo lo asigna al mercado, Sí, estamos hablando con Luis Campos, investigador del Instituto de Estudio y Formación de la CTA. Luis, te quería consultar, también cómo es la relación entre el trabajo y pobreza, en el sentido de que ya no es suficiente tener un trabajo para no caer en la pobreza. Absolutamente. Esto viene siendo un problema tendencial desde hace muchos años, pero que se viene agravando mucho en los últimos meses. La idea del pluriempleo, es decir, un trabajador, una trabajadora que tiene varios empleos, varias ocupaciones, es algo que viene, insisto, desde hace muchos años, pero en muchos casos lo que empezó a pasar es que el origen de ese proceso no solo tiene que ver con cambios en el mercado de fuerza de trabajo, sino también con la caída salarial brutal que tuvimos los trabajadores y las trabajadoras en los últimos años. Para que se den una idea, en el último dato salarial, corresponde al mes de julio de este año, muestra que en comparación con noviembre del año pasado, los trabajadores registrados del sector privado más o menos recuperaron toda la caída de diciembre, están 2,5% abajo. Es una caída muy chiquitita. En el caso del sector público la caída sí es muy importante, son casi 17 puntos porcentuales, es una caída muy importante. Con lo cual, en 7 meses hay una parte muy importante de los trabajadores y las trabajadoras, en este caso del sector público, que tuvieron una caída salarial muy importante. Pero si lo miramos como tendencia general, ver cómo está funcionando la economía de nuestro país en términos más generales, comparamos contra fines del 2016. Contra fines del 2016 el sector privado registrado está 20 puntos abajo.
en materia salarial. O sea, perdió 20%, es muchísimo, nos cuesta dimensionar qué significa ese porcentaje. Y el sector público perdió un 35% de su capacidad de compra, el salario, en términos reales, perdió casi más de un tercio de su valor. La forma de contrarrestar esto que han tenido muchos trabajadores y trabajadoras es conseguir otros empleos. Conseguir, trabajo a jornada completa, 8 horas en una fábrica, en un supermercado, en cualquier tipo de establecimiento, y después salgo con mi auto a hacer unas horas de transporte. O soy un docente y antes con una determinada cantidad de horas más o menos juntaba un número para poder subsistir, y ahora tengo que sumar más horas. Y esto, por ejemplo, se ve en datos como un crecimiento muy fuerte de la tasa de actividad. Algo que mide estadísticamente el INDEC, que es la cantidad de personas que participan activamente del mercado de fuerza de trabajo, ya sea como ocupados o como desocupados. Bueno, esto está creciendo mucho. Hay muchos trabajadores, trabajadoras que antes estaban en situación de inactividad, ya sea porque se quedaban en su casa, porque hacían tareas reproductivas en su casa, o porque estudiaban, o porque sencillamente con los ingresos que tenía ese hogar no era necesario que se sumaran al mercado de fuerza de trabajo. Y lo que estamos viendo en los últimos años es un crecimiento de la tasa de actividad, fundamentalmente en jóvenes, en mujeres jóvenes, y que además son los más afectados por la situación de desocupación. Y esto tiene que ver con la caída de los ingresos de los hogares. Entonces, hogares que tienen ingresos cada vez más bajos necesitan que más integrantes de los hogares se sumen al mercado de fuerza de trabajo a hacer lo que puedan. Y esto también se ve en crecimientos del empleo por cuenta propia, crecimientos del empleo no registrado, que son las formas más precarias de inserción en la estructura ocupacional. Es un tema, de vuelta, como tendencia general, se viene viendo hace ya varios años. En este último año esa tendencia se profundizó de manera muy significativa. Perfecto, Luis, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente te vamos a seguir molestando en los próximos meses para seguir analizando este proceso que parece muy preocupante, que decididamente es muy preocupante y que veremos hasta dónde llega. Dale, cómo no, un gusto estar con ustedes, che. Un abrazo grande. La voz colectiva de nuestra redacción, con nuestra agenda propia, entrevistas y el anticipo del diario de cada domingo. Te aviso con tiempo. El programa de Tiempo Argentino, en AM 530. Somos Radio AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad.